¿Quién se beneficia de que no haya educación financiera? Ahora, si pensás que vas a invertir para retirarte en 10 años, vos no estás invirtiendo, vos estás apostando. En nuestras sociedades, debido a la desigualdad, todo es aspiracional. A mis 30 años nunca había tenido un salario fijo de más de $1,100, pero había viajado a los 5 continentes. ¿Es posible viajar por el mundo con un sueldo promedio? ¿O estamos atrapados en un sistema que no nos quiere educados financieramente? Hoy converso con Fernando Calderón sobre dinero, educación, desigualdad y cómo hackear las reglas del juego. El día de hoy les traigo un invitado de honor, Fernando Calderón, que viene desde Honduras. Él es mi segundo invitado en este nuevo segmento que tengo de conversaciones con inmigrantes que venimos desde Latinoamérica o algún otro país del mundo a esta isla hermosa de Taiwán. ¿Cómo está, Fernando? Hola a todos, hola Nelly, gracias por tenerme. Después de tu primer invitado, espero estar a la altura. Claro que sí. Te expreso que estoy bastante orgullosa de vos. Después de estar revisando tu perfil, es un perfil bastante amplio a tu corta edad, porque no tenés ni 40 años y has hecho un montón. No sé si lo has sentido así en algún momento o si en algún momento de tu vida, quizás en tus 20, sentiste como que ibas atrasado y me falta y no estoy donde quiero estar. Parte de porque no me he sentido atrasado o esas sensaciones de que si voy a qué ritmo, es porque tampoco tuve una visión muy a largo plazo. Para mi ventaja o desventaja, dependiendo de la situación. Creo que tal vez donde estoy ahora lo he logrado solo viviendo mi día a día, tratando de hacer las cosas bien, por así decir. Tal vez otra gente se planea sus metas y decide trabajar en pos de esas metas, ¿no? En mi caso, yo solo voy haciendo lo que siento que puedo hacer bien y depende de eso, las oportunidades se me han ido dando. Entonces, tal vez son dos diferentes paradigmas. Para alguna gente le resulta más el modelo anterior, de que te digo que, ok, quiero tener mi carrera, tener mi maestría, mi casa, etc. Mi personalidad no era de esa manera, sino que yo iba como que se me da tal oportunidad, ataco y trato de hacerlo mejor con ella. Después, en base a eso, se me abrían otras oportunidades y pues así estoy donde estoy ahora. Remontémonos un poquito más atrás, vámonos allá a los 90. ¿Cómo fue tu infancia? Creo que es súper afortunado, la verdad. Podríamos decir privilegiado, pero no en el sentido económico estrictamente, sino que, por ejemplo, tuve un hogar con mis dos padres, con una relación súper sana. Crecimos en un entorno con suficiente amor, pero también disciplina. Viendo las cosas ahora en la sociedad, uno se da cuenta de que sí, eso es algo súper importante. Sí. Con mis dos hermanos también tenemos una súper buena relación. En esos tiempos era muy común, ¿no? Que tenías tus vecinos, tenías tus amigos del colegio, nuestros primos. En ese sentido, nunca te faltaba esa interacción social y, como te digo, en algo que se sentía, decimos ahora, sano, pues, como que ir a la escuela, jugar en la escuela con tus amigos, regresar a la casa, hacer tareas, salir a jugar un rato, regresar para cena y así, pues. Y todo siempre como bajo la idea de un hogar bien estable. En el momento creciendo ahí, tal vez no notaba, pensaba que era para todos así. Y ya después, poco a poco, hasta después me doy cuenta que mi vecino tal, su papá estaba separado, mi amigo tal, su papá estaba separado. Y con el tiempo y madurando, uno se da cuenta pues de lo importante que fue eso y cómo esas bases también me permitieron a mí poder desarrollarme a mi propia manera. Y hablando así de familia, creo que a veces en la familia viene siendo como un tema tabú hablar en frente de los hijos cuestiones de dinero. Yo he escuchado familias que dicen, es que eso no se habla en frente de los niños, pero también he escuchado otros contextos que sí te mencionan cosas de dinero, que sí te fomentan cuestiones de ahorro. En tu caso, ¿cómo era tu infancia en torno al tema del dinero? Pues honestamente tampoco habían menciones explícitas de esas cosas. O sea, yo siendo pequeño nunca tuve una idea de cuánto ganaba mi papá o cuánto ganaba mi mamá. Lo que sí puede ver uno son los comportamientos. En mi casa mi papá hacía el súper. Y pues dependiendo de cómo iban las cosas, a veces en el súper podías agarrar de aquella galleta o a veces tocaba de la galleta más local. Como notaba yo que en mi casa no había dinero cuando cambiaban el color del papel higiénico. Hay un papel higiénico blanco, que es cuando en los buenos tiempos, pero ya cuando cambiaba el tono al rosado o como el cafecito. El papel lija. Sí, poco a poco uno va entendiendo esas cosas, pues. Pero también, o sea, también está el punto de vista de uno mismo, pues, ¿me entiendes? Que cuando uno está pequeño no tiene concepto del dinero, de la economía. Solo te preocupas si ves que tu familia está alegre o triste. Luego, con el tiempo, hasta te das cuenta de que sí, ok, a veces la situación económica también, como trae presión a las familias, tal vez hay temporadas como de un poquito de mal humor, que las cosas no van bien. En general,
de la manera que uno podía percibir como que el tema financiero era así en esas compras. Otra cosa es que, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía como una mesada o un dinero así como que para vos de semana, o dependiendo pues de cada familia. Tenía compañeros que sí, pues que semanalmente les daban su dinero. En mi caso no. Entonces al principio yo como que, ¿por qué no? ¿Por qué no me da dinero? Yo quiero. Pero el contraste era que cuando yo necesitaba algo, sí, yo podía acudir a mis papás. De hecho, yo era un poquito como hasta sobreconservativo. Por no querer ser una carga, a veces queriendo cosas no lo decía. Y esa parte ya es más como que tu personalidad. Mi personalidad, ajá. Y a veces después mis papás como que, pero si hubieras dicho, podías haber ido a tal concierto. Si hubieras querido, te hubiera podido comprar esto. En mi mente como que asimilé mucho lo de ser ahorrativo, ser low budget, por así decir. Entonces no era muy exigente con ellos. Yo siento que yo la primera vez como que empecé a ser como más consciente con cosas del dinero en mi escuela. Ahora que lo pienso en retrospectiva, siendo adulta, siento que no tenían tacto y era como hasta cierto punto imprudente, porque llegaba la fecha de exámenes. Ponerle que cuando ya tenés como 15 años, 9º grado por ahí, entonces la gente que estaba morosa, que no había pagado, lo sacaban y lo llamaban enfrente de toda el aula y lo sacaban y no podían hacer el examen. Entonces yo ahí es como empecé a notar, ok, el dinero importa, el dinero te da ciertas ventajas, que si no lo tenés te vas a atrasar porque después tenés que hacer el examen más tarde y no puedes entrar a la escuela, qué sé yo. En 6º grado a mí me dijeron, ¿quieres ir a tu fiesta de graduación o qué querés? No, yo quiero el dinero. Entonces yo, el dinero de la fiesta, yo me lo quedé y yo me acuerdo que ahorré una parte, después me compré un par de zapatos y un Monopoly. Para perfeccionar las habilidades de mercado. El dinero a mí no es como que mi mamá venía y se sentaba conmigo y me decía, estas son las finanzas tal, pero yo sí tenía noción de cuando no había bonanza y de cuando sí estaban bien las cosas. Era bien observadora, yo soy hija única, entonces no tenía de otra, ¿verdad? Había un grifo ahí que observar. Entonces creo que mi mamá en esos temas sí no fue tabú conmigo, era como bien abierta, me decía, no tengo, ahorita sí puedo o no puedo. Eso se lo agradezco bastante. También recuerdo que ella me inculcaba mucho como eso de la jubilación, porque ella decía, es que esto es así la estructura, entonces esto va para el fondo de pensiones, esto va para esto va para pagar las cuentas. Y era como bien estructurada y bien ordenada, entonces yo se lo aprendí eso. Pero a mí me da una ansiedad que había momentos, sobre todo en mi adolescencia, cuando mi mamá y mi papá se separan, que las cosas se pusieron complicadas. Entonces, que había momentos que no se podía pagar algún recibo. A mí, creo que hasta la fecha todavía tengo yo esos flashbacks de ansiedad. Entonces, a mí, ahora, en mis 30, yo recibo un recibo. Y si yo no lo voy a pagar inmediatamente, yo me estreso. Algo, sí. No sí. puedes estarlo ahí viendo pendiente. Sí, no puedo. O sea, igual, en general es como un buen hábito, pues. No querés... A veces también yo pecaba de eso. Por ejemplo, si ves algo que tenés que pagar, como una factura, ¿cuál es el punto de pagarla ahorita o pagarla la otra semana? La diferencia es que la otra semana, si se te pasa el recibo, te van a cobrar. Sí, exacto. Entonces, eso es lo peor, pues, que hay gente que prefiere como que juntar todo para final de mes. Ok, bueno, pero acordate de ir, porque a veces también que cuando dejas pasar una semana, ya eso sale de tu atención inmediata, pues. Entonces, sí, lo mejor es como cae y ya salir de eso. Sí, ciertas cosas que me inculcaban era como el ahorro. Desde pequeño, me acuerdo que en aquellos tiempos en Banco La Vivienda, con mi talonario, y me emocionaba ahí, que cuando de vez en cuando, por ejemplo, en mis cumpleaños, algunos tíos se proyectaban, yo iba a juntar a mi huaca, y por eso te digo, como no era algo así como impulsivo, tal vez otros niños recibiendo dinero hubieran ido a comprar o dulces o cosas así. Yo era como que, tal vez por lo mismo, que yo no recibía dinero en mano tan regularmente, cuando lo recibía trataba de cuidarlo. Ahora, años después, sí, tal vez hubo épocas de mi vida que caí en el label de ser tacaño, pues, entonces ahí ya ese comportamiento excedió lo que puede ser beneficioso para mí. Entendiendo el diferente contexto, he tenido que regular eso. Por ejemplo, en mi casa tal vez no habían como lujos innecesarios, pues, ¿me entiendes? Entonces, sí, mi papá sabía manejar bien la economía. Y algo que siempre dijo es como que lo mejor que les puedo dar a ustedes es darle el acceso a la educación lo mejor que nosotros podamos pagar. Después, que si el carro es de hace 10 años, que si tal cosa, eso es secundario. Lo primero es como que, mira, tu casa está nítida. Cada quien tiene lo que quiere, lo que se necesita. De la universidad en adelante, ahí usted resuélvase. Y ya después con eso teníamos que tener nosotros las herramientas para seguir adelante.
Entonces sí, nunca, él no me dio, ok, tener este carro, tener este cacharrito, porque en ese momento, ok, si yo tenía mi manera de moverme, de llegar a la U, la prioridad era pagar la universidad y que todo en la casa estuviera bien. Y sí, y habían carros, pues, y cualquier cosa ellos nos llevaban y nos movían, pues. No caíamos en eso de lujo innecesario, pues, o que me iban a dar un teléfono del año en el momento, pues, que yo tampoco ni sentía que lo necesitaba. Mentalmente me había adaptado a eso, pues. Tenías los pies en la tierra. Sí, entonces no sentía como que la urgencia, pues. Y eso también es un poquito importante, pues, porque si estás en una escuela, cuando ya vas creciendo y vas desarrollando una idea de lo que es el bien material, pues, y ya empiezan los niños como que, bueno, desde aquel entonces habían los Jordan, por así decir, o que tal niño anda tal zapato. Y aunque en nuestras escuelas, por ejemplo, usábamos uniformes, o en el día siempre habían días de color. Días de color, que pagaba 5 lempiras para vestirse como quisieras. Y entonces ahí la gente, porque Honduras es eso, pues, Honduras es, la gente es alucín, pues, y hijos de alguien alucín van a ser alucín también, porque hay veces que hasta los papás son los que quieren ir a showsear con el niño, pues. Ahí empieza uno a ver cosas. Tal vez el cipote en ese momento sabía y decía como, me costaron tal cosa. Y yo no pensando. Me acuerdo una vez un compañero me dice, que se había comprado unos zapatos feos, unos zapatos de 1,000 pesos, porque esos eran los para potrear. De 1,000 ya bastante. Por eso y yo pensando, pero los míos, los oficiales son de 800, ¿me entiendes? Entonces yo ahí te empezás a dar cuenta. Lo importante es que también es innecesario empezar a comparar esas cosas, pues, porque vos no sabes los contextos, pues. Exacto. Vos no sabés también la economía de la casa de él, cómo estaba. Y ni te debería importar saberlo. Pero en ese momento empezás como niño a ver otras cosas, a darte cuenta de que, ok, sí hay diferencias. Y lo que quiero decir es que eso a veces genera presión, ¿me entiendes? Y después esos niños van donde los papás y que yo quiero los Nike, y que yo quiero... Por suerte en mis tiempos, no me quiero dar color, pero... No teníamos teléfono, no teníamos celulares, sí. Pero recuerdo que graduándome, sí, ya empezaba a salir sobre eso, pues. Entonces ya era otra ítem con el que tenés una posibilidad de mostrar cierto estatus. Podemos tener el último teléfono, pero tu cuenta está vacía. Entonces, ¿qué estás proyectando realmente? Exacto. Entonces, eso es lo que te digo. O dependiendo de los trabajos que tuvieran los papás de mis amigos, tal vez había... Porque la realidad es que en Honduras no todo el mundo tiene un empleo de que mes a mes vas a recibir cierta cantidad. Hay gente que trabaja por contrato. O en industrias que te va a entrar en un proyecto, te va a caer mucho dinero de un solo y después tal vez 5 meses no vas a... Entonces, ¿qué pasaba? Que en el momento que les cae todo el dinero, ahí sí... Alegres. Bueno, sí, pagan la escuela, pagan todo y andan regalando cosas. Pero después, 4 meses de apretarla. En vez de planificar mejor, como que, ok, si tengo... dinero de 6 meses, voy a como separarlo y básicamente tratarlo como que fuera un sueldo, pues. Así como tal vez nosotros no recibimos directamente, formalmente una educación financiera, tampoco nuestros padres o los padres de otros, pues, o toda una generación anterior que no sabe manejar esas cosas, pues. Tal cual. Es que yo creo que ni en el presente, ahorita en 2026, yo no sé si en los colegios habrá una clase que se llame educación financiera. No. Lo dudo. Y es tan importante. Sí, al final la mayoría aprende por las malas, pues. Mira, por ejemplo, en Honduras, ¿cuánta gente de nuestra edad o menores o mayores han tenido problemas con tarjetas de crédito, por así decir? Yo odiaría ahorita tener 20. Yo amo la edad en la que nosotros tuvimos 20 porque no había redes sociales tan excesivas. Porque ahorita, ¿qué es lo que estás viendo vos en redes sociales? Producto tras producto tras producto. Entonces vos querés mantener una calidad de vida que es como para el momento. Sí, es inalcanzable porque el punto de esa economía es estar gastando. Sí, siguiendo una tendencia que es de 3 semanas. Sí, lo vemos con los labubus, que estar comprando café afuera de la casa todos los días solo para mostrar la tacita. Y eso es lo que ellos, es como su objetivo. O sea, realmente el sueldo de ellos es para gastarlo en cosas de apariencias y compra hoy y paga 12 meses después. O sea, para serte sincero, esa mentalidad siempre existió. Lo que pasa ahora es que sí hay diferente acceso o ahora tenés más puntos de referencia. Pero yo me acuerdo que tuve una vez colegas de trabajo o algo así que me contaron que, bueno, en esos tiempos tal vez ganaban 5,000 o 6,000 lempiras mensuales y después a final de mes se fueron a comprar un jean diesel de 4,000 lempiras y decía él que ayudaba a la casa con, no sé, con qué ayudaba y también andaban ahí en la calle en la noche
es insostenible, pues. O sea, sí, en ese momento era alguien tal vez de mi edad igual, sin muchas responsabilidades. Y está bien, si él quiere usar sus 6,000 pesos para eso, para comprarse un jean de 4,000, ya es su propio rollo, pues. Pero eso fue en el 2005, me acuerdo, porque yo estaba recién graduado del colegio. Y bueno, yo estaba trabajando con él porque me habían conseguido ahí hacer un trabajito. Y yo al final en ese proyecto solo trabajé 2 meses, pero esos 12,000 pesos ahí estuvieron, intactos. Y después me acuerdo que lo usé para un viaje. No todo, pues, pero de ese dinero pues, pude pagar un viaje para ir a El Salvador a ver unos conciertos. Sí, al final se usa, pues, pero para mí era mucho más valioso haber podido como trabajar y usarlo en una experiencia y haber vivido algo diferente con mis amigos que en un pantalón. Que haber andado un par de pantalones. Pues. Sí, es que en Honduras lamentablemente sí se vive mucho del qué dirán. Y tampoco digo que es malo o nocivo comprarse cosas de marca o cosas caras. No, al final uno tiene que saber juzgar calidad también. Pues. Sí, a veces te sale más barato a la larga. Sí, exacto, hay varias cosas. Pues. Pero el punto es, o si vos de verdad tenés una afición para algo, pues está bien, poner tu dinero en eso si te gusta de verdad. Pero en lo que pasa mucho allá es que la gente compra las cosas para otros, no para sí mismo. Sí. Solo es para encajar en ese juego virtual que tiene la gente de estatus o de nivel. Entonces creen que para lograr mantenerme ahí en la escalera tengo que andar unos pantalones diesel. Pero también hasta cierto punto es como un engaño porque un teléfono de última generación te hace creer que perteneces a una clase alta cuando realmente no. Exacto, pues. Vaya, por ejemplo, la vez pasada, porque a mí me gusta estar viendo ahí en Reddit, hay un subreddit de Honduras. Entonces que bastante activo, la gente posteaba, bueno, la mayoría de cosas políticas. Entonces había una persona que estaba preguntando si alguien conocía una tienda o algo donde vendían réplicas de zapatos. De hecho, he comprado por la cercanía aquí en Asia y todo. Pero de hecho yo aprendí, entonces por eso le compartía o comenté en ese post. Entonces específicamente esa persona preguntaba como que si habían alguna tienda de réplicas que vendieran Golden Goose. Y que es una marca popular porque de repente Taylor Swift lo usó una vez y explotaron, ¿verdad? Esa marca se vende como un producto que fuese como de Italian Luxury, ¿me entiendes? Hay un canal que se llama Rose Anvil, shout out ahí. Ellos hacen un breakdown con los zapatos, que literalmente cortan los zapatos para explorar los materiales, porque él hace botas y no sé qué. Y ya en sí, la versión original de esos Golden Goose no está a lo que ellos venden. El Golden Goose en sí, ellos dicen que es como Italian Luxury con materiales premium y toda la cosa, y no. O sea, no tiene materiales a nivel premium que se venden y no tiene construcción buena. Entonces básicamente es casi como que un Adidas Samba, un poquito mejorado. Pero el Adidas Samba te cuesta $80. Esos Golden Goose se los venden a 500. Entonces la persona estaba buscando, porque el Golden Goose cuesta $500, hay una alternativa baratilla que de tal vez unos 3,000 lempiras. O sea, tal vez unos $150. Entonces vamos a eso. Ya de por sí, esa marca solo existe porque vende estatus, porque Taylor Swift los usaba. Si vos de eso bajas a la réplica, por mucho que te digan que la réplica es buena, y yo por mi experiencia con la réplica, cuando está nueva, sí, visualmente te convence. Cuando vos ves adentro los layers, o sea, no te va a dar el soporte, vas a tener problemas con los pies después que te van a doler, se te van a desarmar a los 3 meses. hay muchas cosas que... A la larga te sale más caro. Sí, pero y sobre todo, si es un zapato que de por sí no es tan bueno, que lo que importa solo es que proyecta valor, pero te lo compras vos sin en realidad el valor, ¿a quién estás engañando? A vos mismo. A vos mismo. Y la gente que te conoce, de tu círculo, van a decir de repente como que anda de los zapatos de $500. No, van a saber que son falsos. Los falsos se notan. Entonces al final, por los 3,000 pesos te compras un tenis auténtico. Si lo que te interesa en realidad es una estética, puedes buscarte muchos estilos similares, con tenis de buen cuero, de buen material, con ese presupuesto, en vez de andar con algo incómodo. A lo que vamos, pues, que allá existe mucho eso, de querer alucinar y cosas así. Pero será hasta cierto punto como querer pertenecer. Sí, también. Es un sentido de pertenencia, algo así. O sea, también al final, recordad que vivimos en uno de los países con mayor desigualdad social. Ahí se vuelve demasiado evidente, como que a veces está en tu cara, pues, que hay gente que pasa en una camioneta Prado. Mercedes o una Prado, lo que sea. Y del otro lado, un muro atrás en la ciudad, el contexto cambia completamente. Pero al final todos cohabitan los espacios. Entonces, ¿qué pasa en Honduras, por ejemplo, en Tegucigalpa, que le molestaba a la gente? Ok, que tal vez habría una discoteca o una zona de fiesta, por así decir, nueva.
Entonces, al principio llegan la gente como más afín a los dueños, tal vez un estatus económico de clase media alta, y es como el lugar in. En nuestras sociedades, debido a la desigualdad, todo es aspiracional. Después, los de otro estatus social ya también quieren vivir esa experiencia. Sí, se llena de la otra gente, entonces ya los de allá no quieren ir ahí. Y poco a poco el lugar va perdiendo calidad y a los 6 meses todavía van a haber clientes, pero ¿qué pasa? Que lamentablemente suena feo, pero empezó con cierta clientela, pero como todo el resto después quería estar yendo, ya terminan con otro modelo de negocio. Al final es eso, pues, de que todo el mundo quiere empezar a tener algo. O ves, por ejemplo, con los negocios, alguna gente que iba a los estados o algo, traía sus vasos Yeti. Y todo el mundo dice, es que mira, te servís un trago y te dura toda la noche frío. El vaso Yeti se volvió la gorra Von Dutch de 2005. Ya no podías tomarte una foto en la playa si no andabas con tu vaso Yeti. Porque este layer que asumimos que tiene dinero, que tiene un estatus, usa esto, entonces debe ser buena. Entonces los que se sienten que están abajo, creen que para llegar a ese nivel tienen que tener esas cosas. Y más bien al final eso solo los va a mantener empobrecidos. Porque, una cosa que ni necesitas. Sí, al final, o sea, ¿qué tan frío ocupa mi bebida? Volvemos al punto. Si lo necesitas, pero puedes comprar perfectamente. de la misma calidad. Exacto. No, ahora compran Stanley. Entonces, como decías vos, también como... Pero ahora en las redes hay tantas cosas. Ahora tu burbuja no es solo qué es lo que anda el vecino. Por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños, solo era como Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Era como que lo más que conocíamos. ¿Me entiendes? Cuando llegó Sara era lujoso, pues ahora podés ver como de cualquier parte del mundo, pues qué son las modas y qué cosas. Instagram y todas esas redes también han transicionado de solo darte de solo darte producto, ahora también es la experiencia. Entonces ahora todo el mundo quiere ser viajero y sí, perfectamente, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Viaja dentro de tus posibilidades, pues. Pero ahora en Honduras, por ejemplo, ya ni Roatán se llena porque ahora quieren ir más allá. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, de que quién recibe educación financiera en la escuela o las universidades. Y así te pones ahí en el modo conspiranoico, ¿quién se beneficia de que no haya educación financiera? Mira, por ejemplo, ahorita los bancos te ofrecen así, eso de, como decías vos, compra ahora, paga después. Lo mismo, pero para experiencias. Puedes reservar un viaje que, lógicamente, no te lo puedes pagar en el momento, pero lo puedes sacar a 24 meses. Pero ¿qué pasa? Si tenés un poquito de idea, de interés, y no digamos los intereses en Honduras, que son hiperagresivos, terminás pagando 2.5 o 3 veces el costo original, pues, ¿me entiendes? Porque aparte te lo venden con agencia, que la agencia ya saca su tajada. Después, financiado, los intereses. Pero la gente, como te digo, como mira que el otro que tal cosa. También. Mira, ahorita en el Mundial, ¿cuánta gente no va? Bueno, vale más que Honduras no clasificó, pero igual van a haber religiosos que con eso se van a enyucar. Vos estuviste en Unitec, estuvimos en la misma universidad. Por cierto, el papá de él fue mi profesor en la Universidad Medio Diseño 7. Tu papá era bien estricto, pero te digo que amor y disciplina. ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería en telecomunicaciones? Como te he dicho, que yo no tenía necesariamente un plan, ni siquiera de lo que quería estudiar. Siempre que estaba en la escuela, porque sí me iba bien en las clases más como de matemática y física, mis profesores me decían como que debería estudiar en una ingeniería o algo así. Pero yo no lo tenía claro. Yo no tomé examen de aptitud porque tampoco me convencía esa metodología para decidir. Entonces, un día de repente, mis amigos me estaban escribiendo como que, mira que ya el registro va a cerrar en Unitec. Si querés meterte a Unitec, tenés que decidir ahorita. Veamos ahí qué son las ofertas de carrera. Bueno, en ese momento Unitec tenía ya más o menos una base establecida. En sistemas era muy común, pero también me daba un poquito de miedo a sistemas. O no quería parecer como que estaba siguiendo los pasos a mi primo, por así decirlo. No me acuerdo qué es lo que era, pensé en el momento. Y al final ahí chequeando, reduciendo, no quería ser, con todo respeto, administrador de empresas o algo así. O ingeniero industrial. Lamentablemente también tenía ese misconception. Yo decía que yo tenía que estudiar algo difícil y para mí algo difícil tenía que tener números y matemáticas y tenía que ser algo relacionado con ingeniería, una cosa así. Entonces yo decía, yo no quiero estudiar una licenciatura, yo quiero estudiar algo más complejo. Sí. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Arquitectura es una licenciatura. Sí, pero con un componente técnico. Más o menos al final, cuando ya elimino las cosas que de verdad no quiero, termino con dos. Una era ingeniería en telecomunicaciones y la otra era comunicación y publicidad. O sea, y telecomunicaciones más que todo porque en ese momento creo que solo llevaba como 1 o 2 años en el currículum.
o sea, era bastante nueva. En Honduras tradicionalmente esa especialidad quedaba bajo ingeniería eléctrica de la UNAR. Entonces todos los que trabajaban en eso eran graduados de eléctrica. Y comunicación y publicidad me gustaba como el aspecto de creativo, pues, ¿me entendés? Que había bastantes cosas, que hasta clases de fotografía, que no sé qué. Sí había una parte de mí que se inclinaba hacia eso, pero al final ese mismo racionamiento tuyo de decir, ocupo un poquito algo que me empujara un poco más. Es que también tenemos este sesgo de creer que una ingeniería te va a pagar más. Sí, en ese momento tal vez pensé como que, como es algo nuevo, suena más técnico, tal vez tiene chance de un trabajo más especializado. Y telecomunicaciones, te la vendían como la carrera sí, del exacto. futuro, la verdad. Y al final yo sabía cuáles eran mis habilidades en base a mi escolaridad hasta ese momento. Y, por ejemplo, en comunicación y publicidad vi que habían números como hasta lo más que llegaba era como algo como de contabilidad en segundo año, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí me hubiera gustado y sí hubiese hecho bien, pero como decís vos, porque yo tenía esa capacidad para algo técnico, para algo con números, dije no puedo como no utilizarla, ¿me entiendes? Y de hecho telecomunicaciones era la que más tenía matemáticas y como 4 físicas, 13 matemáticas, entonces ahí me iba a dar gusto, ya que lo fui a pedir, ahí me iba a dar gusto. Me llamó la atención eso, que era como algo que como especialidad se estaba desarrollando en ese momento, entonces vi como una oportunidad como de, ok, bueno, esto es un poquito más nuevo. Pues. Si me logro graduar entre las primeras generaciones, por lo menos ese título no va a estar tan común, ¿me entiendes? No va a ser lo mismo que ahora, eso en realidad tiene 0 ventajas tampoco, ya en el mundo real, porque la gente conoce la experiencia. Sí, cuando entras en un mercado laboral siempre te das cuenta de que todo el mundo ya se conoce, pues, y ya tienen referencias, entonces no importa que tu papel diga eso, al final aquel que se graduó de allá hace 10 años, él es experto en esto, sin que su título diga telecomunicaciones, pero él es la cabeza de esto. Pues. Al final sí, no me arrepiento de haber escogido eso tampoco. En telecomunicaciones me llama vectores matrices, álgebra lineal, y ahora sos profesor de álgebra lineal. Sí. Me tocó álgebra lineal con una profesora famosa, la ingeniera Ingrid Robelo. Y yo había tenido una mala experiencia con ella porque en una de las primeras matemáticas, ella me agarró con unas gavillas platicando y me pegó una bañada enfrente de la clase. Y me acuerdo que al final, a mí, nunca se me olvida una cara. Y en el 80% de los casos, nunca se me olvida un nombre. Y aquí veo que usted estudia ingeniería, ¿verdad? Así que nos vamos a estar viendo. Pero resulta que la amenaza era paja, porque ya después yo le pregunté cuando me gradué si se acordaba de mí, de eso. Y me dijo que no. Pero vos intimidado. Después tomé el lineal con ella, fue la siguiente clase que tomé, pero ya como año y medio después. Y tenía reputación de que era difícil, pero me fue bien pues. Así. Es bonita esa clase. Sí, me fue bien. En el momento, lógicamente yo solo de lo que agarraba era como para pasar el examen y cosas así, pero absorbí bien los conceptos. Ahora, no sabía yo que 20 años después me iba a tocar a mí enseñarla. Y en cuanto al dinero, ¿vos sentís que haber estudiado una carrera tan complicada como una ingeniería en telecomunicaciones tiene alguna ventaja económica sobre alguna licenciatura o alguna otra ingeniería? Mira, honestamente, la vez pasada, como te digo, de vuelta al Reddit, una persona consultando que ya tenía 28 años de edad, que quería meterse al estudio, que si era muy tarde, en esa parte, no, nunca es tarde, ¿no? Pero después cierra con que, ¿qué carrera puedo estudiar para graduarme rápido y conseguir trabajo fijo y que dure? ¿Entendés? ¿Qué carrera te voy a decir así? Ninguna. La otra parte que yo decía es que, en realidad, pocas carreras te empacan ya listo para el mercado. Tal vez algo como arquitectura, ingeniería civil, porque esas son habilidades que sí directamente tienen una correlación a lo que podés ver afuera, lógicamente a mayor o menor escala, pero en otras carreras, por ejemplo en telecomunicaciones aprendíamos muchas cosas bien abstractas. Por ejemplo, aprendés a hacer un diseño de una red de fibra óptica. En el mercado laboral de Honduras no vas a trabajar de eso. O aprendíamos conceptos de qué es cierto equipo o cómo funciona una red digital, de convertir una señal en una señal digital. A la hora de ir a la oficina, vos lo que vas a tener que lidiar es con equipos de proveedores específicos y aprender a deal con ese equipo, ¿me entiendes? No hay necesariamente una transición directa de universidad a trabajo. Y lo otro es que el mercado laboral a veces no está a la altura o no hay suficiente oferta para lo que se está graduando. Entonces vos sentís que esa fue una de las razones que te empujó a decidir venirte a otro país a estudiar. En parte sí, también. De entrada yo tenía pensado que, voy a hacer mi pregrado en Honduras y siempre pensé como, si voy a estudiar una maestría,
voy a estudiarla en el extranjero. Uno, por lo que te decía que papá dijo, la universidad, hasta ahí pago yo. Entonces era más factible encontrar una beca al extranjero. Y lo segundo era, sí, también las ganas de experimentar algo diferente. Sí, al final yo me gradué en Honduras y estuve trabajando unos años. Y vos ahí ves, pues, más o menos cómo están las cosas. Ves también las oportunidades, como que en realidad en ese campo qué empresas, dónde puedes trabajar bien, dónde se te puede apreciar bien. Y después de algunas experiencias, sí, a veces es un poquito decepcionante, la verdad. No necesariamente por eso es que me fui, pero sí también coincidió, pues, o es uno de los factores que te dice, ok, o tengo que mejorar mi perfil o algo, aunque en realidad tampoco creo que hubiese afectado eso. O sea, si yo hubiese venido a Taiwán a sacar mi maestría y regresaba a Honduras, no iba a subir tu sueldo. Probablemente iba a ir a pelear mi mismo trabajo que dejé, ¿me entiendes? Te entiendo. Porque hay muchas cosas que sí, que ya están... No hay mucha demanda porque las compañías son limitadas. Mira qué pasa ahora, por ejemplo. No importa si te graduaste de finanzas, de administración, de industrial, de sistemas. La mayoría de conocidos míos, por ejemplo, trabajan con una empresa de comunicaciones o con un banco. Porque los bancos también diversifican, ¿no? Entonces tienen la parte de desarrollo con lo que ellos construyen viviendas. Después tienen la parte que ocupan sus sistemas de comunicación. Entonces ahí va la gente de tecnología. Después ocupan sus ventas y todo. Entonces ahí va la gente de marketing. Entonces en realidad son conglomerados ya que abarcan tantas cosas y ellos absorben mucha de la carga laboral. Pero ¿qué pasa? Al ser ellos el estándar, ellos controlan también Un monopolio. la oferta y qué tanto puedes ganar, pues. Entonces, por ejemplo, en mi industria, si te movías entre las empresas locales, era más o menos un estándar parecido. Entonces la gente aspiraba, por ejemplo, a ir a Huawei, o aspiraba a ir a Ericsson, o a Tigo y escalar ahí. Tigo también, solo con un título, bueno, al final la maestría tampoco importaba. La gente que gana bien en Tigo, gana bien porque empezó hace 10 años. O porque viene de otro país. Esa es la otra cosa, que por ejemplo para roles de gerencia y cosas así, es muy común que confían mejor en traer a un mexicano, colombiano, costarricense, que en promover dentro de la estructura local. Y pagándoles un dineral. Y pagándoles un dineral, pues. A mí, por ejemplo, me tocó que en una empresa que estaba trabajando yo, que hacían programas outsourcing para servicios de telecomunicaciones. Entonces, para un proyecto nos contrató Claro. En base a haber conocido gente de Ericsson, sabíamos más o menos que, claro, a los consultores de Ericsson en ese momento les pagaba como $7,000 mensuales. Y hasta tal vez les daban apartamento en Tegucigalpa. Me mandan a mí un proyecto de consultoría a Claro también, pero no bajo Ericsson, sino que bajo nuestra propia empresa. Y a mí no llegaban a los $1,000. Un día nos ponemos a sacar plumas de todo el equipo. Éramos como 4 personas en oficina y como otro equipo de 4 personas en campo. O sea, entre las 8 personas hicimos números y ponerle que salían como $12,000 que se gastaba en planilla. Tal vez con gastos y consumos, unos $15,000. Y al contador una vez se le deslizó el recibo. Bueno, en ese momento todos estábamos pidiendo aumento, ¿no? Y nos dijeron como que no, es que mira que ese proyecto en realidad no nos da mucho. Ese proyecto solo es para quedar bien con el cliente, pero no es tan beneficioso, entonces no les podemos subir el sueldo. Cuando vemos el recibo del servicio, $35,000 mensuales. O sea, un 150% de margen de ganancia. Y era para quedar bien con el cliente. La empresa está constituida internacionalmente, que solo se llegan a aprovechar del talento en Honduras, pues, porque hay mucha gente, sí hay mucho talento, pues hay muchos ingenieros, hay muchos doctores, hay muchos arquitectos. Lo que pasa por los modelos económicos, porque no hay justicia salarial, ni quien te defienda, ni puedes estar colegiada, lo que sea, pero al final no sirve y respetan todo, pues. Entonces lo que se ha vuelto es una maquila de todas las industrias, y eso mantiene los salarios estancados, pues, sin importar en qué ámbito estás trabajando, por lo general, pues. Así lo he visto yo, pues. La gente que logra, por ejemplo, un salario más agresivo son los que ya trabajan directamente con entidades internacionales. ¿Cómo fue esa transición de Honduras a Taiwán? ¿Te costó adaptarte acá o fue rápido y smooth? Pues fíjate que ayudó que tenía bastantes conocidos en Taiwán ya. Hasta un primo mío estaba viviendo en Taiwán en ese momento. Entonces caí y era como, ok, volver a caer como en un grupo de amigos. En el resto de cosas, fíjate, como yo no tengo tanta exigencia o no soy tan aferrado a mis cosas, de hecho me adapté bastante rápido. Era como que, ok, bueno, así son las cosas ahora y ya. Aunque vivía en un dormitorio, me tocó pasar a compartir con un desconocido. ¿Y el desconocido era taiwanés o otro? No, era de Guatemala.
porque el programa por lo menos nos trataba de agrupar entre extranjeros. Y no, y básicamente sí, como que aprovechar la experiencia, tratar de adaptarme, no soy quisquilloso, quejoso. Para mí las condiciones eran súper beneficiosas para yo estar tranquilo, porque sí, en ese momento los costos de vivienda de la universidad estaban cubiertos y teníamos nuestro dinero mensual. ¿Con beca ICDF? O sí, de ICDF, sí. Dentro de la universidad ya tenía sus opciones, ya después fuera a la universidad, después va haciendo rutina, que si quería estar en el equipo de fútbol, que manejar tu tiempo con las clases. De hecho, todo empieza a pasar tan rápido que a mí no me dio chance como que de decir, ¡ay, qué es esto! ¿Qué me está pasando? En realidad solo como, ok, empezamos y ya. ¿Y la parte académica sentiste como alguna diferencia o sentiste que venías con buena base de Honduras? No es necesariamente que venía con buena base. Si estudiamos ingeniería, o la gente se pasa, me cae mal esos posts que dicen como que, ¿de qué me sirvió haber aprendido tal cálculo? ¿De qué me sirvió hacer una derivada en la universidad? O sea, no es el punto de que vas a hacer alguna derivada alguna vez en tu vida, sino que es el ejercicio mental. Vos desarrollás el músculo para poder enfrentar cosas. Entonces, para mí, ser ingeniero es poder ingeniárselas. Las cosas que por ejemplo, cuando empecé, que vine a estudiar en la maestría, no eran necesariamente relacionadas a algo que yo había visto antes, pues. Era nuevo. Pero estaba en mi capacidad mental adaptarme. Y tuve suerte que mi profesora, la mayoría de esas clases, era bastante diferente del estándar de profesor taiwanés. Entonces aquí la educación a veces es como que el profesor va a hablar, y los estudiantes van a memorizar y después hacer un examen. Pero ella no. Ella le gustaba, para empezar, por ejemplo, en sus clases, como la daban en inglés, había mucho extranjero, ya sea de intercambio o de las maestrías. Ella fomentaba bastante la discusión. O organizaba actividades en que teníamos que agruparnos para discutir algo, o hacía preguntas y vos podías levantar la mano, o te preguntaba directamente. A mí me agarró porque ella era la profesora de mi primo, que estaba haciendo investigación con ella. Entonces ella sabía que éramos primos y se había aprendido mi nombre. Entonces en la clase me pasaba agarrando. Pero yo no me la chiqué, ¿me entiendes? Y sí, al final eran conceptos nuevos, pero tampoco era algo así muy complicado, pues. Y al final creo que no me fue mal. De hecho, fui de las notas más altas con ella. Ahora, en contraste, yo de papo, por así decir, en el programa teníamos como que la cantidad de créditos que necesitas llevar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, te dan una planeación recomendada. En el primer semestre puedes llevar esas 3 clases y una clase de chino mandarín, así. Pero yo, aparte de lo requerido, dije, esta clase de aquí se mira bonita, la voy a meter. Y me registré, ¿va? Y a esa me acuerdo que voy. Y decía algo como wireless communications, algo así. Y yo pensé, bueno, soy de telecomunicaciones, puedo aprender algo aquí diferente. Y me voy a sentar en la clase y mira, todos los días no entendía, no agarraba los conceptos porque era demasiada base matemática. Pero el problema es que si yo lo hubiera agarrado saliendo de la U, tal vez hubiera entendido algo, ¿me entiendes? Porque era relacionado con física 3, física 4 y ecuaciones diferenciales. Pero de 2 años y medio de no haber visto números y estar trabajando con cosas que nada que ver, volver a caer en esa dinámica, ya no lograba absorber las cosas. Y también que tenías que switch otra vez al inglés. Porque en Sí. el colegio estabas en inglés, después en la Sí. universidad en español y después otra vez en Sí, inglés. después diferente. Y yo me acuerdo que hasta por querer pasar esa clase, yo me quedaba estudiando más esa que de hecho las que eran required para mí. Y llegó un punto que yo me daba cuenta que ni para adelante ni para atrás. Y en ese momento a retirarla. Y lo peor fue que la retiré muy tarde. Entonces, de hecho, tuve que pagar de mi dinero para pagar esos credits. Híjole. Pero en esa clase yo me acuerdo que yo decía, pucha, qué nivel de estos taiwaneses. Pero un día el profesor, no sé si es que los veía todos perdidos o que las tareas estaban reventadas, se pone a preguntar, ok, ¿quién entiende lo que hemos visto hasta ahora? Y yo sí, nadie levanta la mano. 90%, 70%, 50%. Allá unos 2 que 3, 30%. Bueno, aquí o sea, no era yo el único, pues. Entonces no sé si es que también aquí es muy común de que en la clase se la llevan así suave, pero antes del examen van a ir a garrotearla y con eso van a lograr pasar. Pero es que también hay que considerar que vos te graduaste de una de las mejores universidades de Taiwán, Tsinghua University, y que tiene fama de sacar alumnos excelentes, pues. Entonces ellos tienen sus marcas, por así digamos, que no van a sacar a cualquiera de esa universidad. Como si tiene un perfil
pesado y sobre todo en ingeniería y cosas así. Entonces, si te metes en una clase en un departamento equivocado, la vas a vertirle, sí. Entonces, eso pasaba con muchos hondureños también, de hecho, que con un tipo de beca que para venir a Taiwán, vos podés escoger la universidad a la que querías ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque Tsinghua tiene departamento de ingeniería mecánica, de física o de matemática que son bastante bien reputables. Entonces había gente que pensaba como que, ok, bueno, voy a ir a estudiar ingeniería mecánica a Tsinghua. Pero como pregrado es una dificultad. Aparte que súper, en chino. Y en chino. Entonces, poco a poco, con los años, menos estudiantes de pregrado decidían ir a Tsinghua para una ingeniería. Y ahí poco a poco se iban a otras universidades que tal vez más ciencias sociales o que tenían programas en inglés o cosas así, un poquito más accesibles. Honestamente, Tsinghua es difícil, pero ese estándar súper alto es más estricto en el pregrado. En la maestría es difícil, pero tenés que saber llevártela. Pero es que también en la maestría no importa tu grado, tu clase, cuánto sacaste. No importa eso. Porque las maestrías técnicas de ingeniería en Taiwán son de investigación. Entonces lo que importa es tu tesis y que tu profesor te diga, Muy bien. puede ir a defender y que los otros le digan si es bueno de verdad. De hecho, en la maestría las clases deberían ser más como una herramienta para que, ok, vos podés ver en estos campos cuál te interesa y cuál podés usar vos habilidades para después hacer la investigación. O sea, si sacaste 100 en una clase y después no lográs escribir tu tesis, no te vas a graduar. Ellos nos dicen como que en las primeras semanas que te llevan y te dan una introducción, yo no sabía que iba a venir a hacer investigación. Es como que no, vos tenés que producir algo que si ya existe, tenés que hacerlo mejor. Y si no existe, inventarlo. Con prueba académica y con experimentos empíricos. Toda la cosa, sí. Entonces, las clases te dicen como que puedes ir a probar un poquito de cada cosa, o si vos ya sabes lo que querés hacer, puedes ir a tomar la clase que te va a dar las herramientas para hacerlo. Entonces era diferente. En un pregrado tenés que pasar todo lo que te pongan enfrente, porque vos no tenés para elegir. Cuando venís vos de Honduras a Taiwán, vos mirabas allá como estuvimos conversando, ¿verdad? Cómo es la cuestión de la percepción del dinero en Honduras, y cuando viniste acá y mirabas a tus compañeros, porque realmente el taiwanés es una persona bien sencilla, por lo general, no son mucho de andar alucinando, incluso a las graduaciones ellos, vos sabés, en Honduras la gente se produce, ellos van en sandalias, no, o sea, son personas bien sencillas, pero con el dinero siento que son personas bien ordenadas. ¿Sentiste alguna diferencia? Cuando era estudiante y mis compañeros, yo nunca supe quién tenía dinero o quién no. Porque muchos de ellos también, ellos entienden que es el dinero de su papá. Ellos vivían tal vez con los mismos 10,000 NTs que vivía yo. ¿Me entiendes? Porque ellos igual, la mayoría no son de la ciudad. Ellos los mandan, pagan su dormitorio y les dan su dinero para comida. Entonces probablemente yo vivía una vida más cómoda que ellos, pero ellos teniendo una familia mucho más asentada en Taiwán. Ya después con el tiempo, que aquel, su papá es doctor, que aquel tenía una fábrica, pero ninguno de ellos tampoco... Sí, no andan diciendo. Sí, y sí les gusta tener sus cosas, pero es que en Taiwán, como decíamos antes, que en Honduras tal vez tener un iPhone 17 es un símbolo de estatus y va a andar pinteando. Aquí yo me acuerdo cuando salió el iPhone, en aquel entonces tal vez 13, no me acuerdo, o 13 o 14. A la semana de que salió, un cajero del 7-Eleven ya lo andaba. El acceso es diferente, pues. Entonces pierde ese valor hipotético que le damos allá. Entonces aquí la gente tiene las cosas, pero no porque es una pinta, sino porque están acostumbrados a tener esas cosas. Y porque las necesitan también, pues. Ajá, prefieren usar una MacBook y porque de verdad la usan bien. Allá la gente en Honduras... Ni la usan. Una MacBook y... Para un Excel. Para contaduría. Sí era difícil percibir. O a veces en el equipo de fútbol, me acuerdo que me decían, mira aquel que tiene, porque tal vez llegaban en un carro. Súper poca gente veía como una muestra de dinero, de estatus. Yo me acuerdo incluso, una conocida en la universidad, una vez me dijo ahí así como casualmente, como que mis papás son de dinero. Después ella se graduó, empezó a trabajar, creo que solo se había graduado de pregrado, de un trabajo de entrada, ganaba como 30,000 NTs y todavía le mandaba billetes a los papás. Porque ya graduada, toca reponer. Tampoco es que vamos a decir que todo el mundo es así. Sí hay hijos que aprovechan de la riqueza de los papás. Sí hay otros círculos en que hay más, como Flash. Si te vas a ciertos distritos en Taipei, ahí van a andar los niños con McLaren comportándose a lo loco. En general, en las universidades no vas a ver eso. Bueno, para mí no sé si tal vez no es bien visto, pues. Y ya estando en la universidad, viendo que tu papá también fue profesor, ¿en la universidad te dio esa espinita de decir voy a continuar con el doctorado o cómo te surgió esa idea? Solo poco a poco haciendo las cosas y vamos a ver qué va pasando, pues. Fue más que todo porque en la maestría
mi profesora decidió involucrarme bastante en la investigación. Aunque el requisito para nosotros era producir una tesis, en mi caso también logré publicar ciertos artículos en una revista y en una conferencia. Bueno, en el journal fue como segundo autor, apoyando a uno de mis seniors, ¿no? Ahí empecé a ver algunas cosas como que, de hecho tal vez se me da, ¿me entiendes? Porque no era normal de que los de maestría estuvieran publicando, pues. Entonces ella también vio como que trabajamos bien, le entendía bien a eso de la investigación académica. Viendo algunos buenos resultados, dije yo, tal vez sí se me da esto. Y en ese momento tampoco quería entrar al mercado laboral de Taiwán. Honestamente, aunque en ingeniería tenemos más chances, los trabajos no son necesariamente muy cómodos, y de lo que había escuchado yo de la cultura laboral no me atraía en ese momento. Ya estaba acostumbrado a una dinámica de estudiante investigador, ¿me entendés? Entonces, tenés un poquito más de libertad, o uno maneja su tiempo. Sí tenés que entregar cosas y tenés que producir cosas, pero no era la misma como presión de que un jefe te esté molestando, cosas así. Y tenía una buena relación con mi profesora. Entonces ella misma también me recomendó un par de programas. Uno era una beca directamente con la universidad, y otro era otro programa de becas con la institución de investigación más grande de Taiwán, que se llama Academia Cínica. Muy famoso. Entonces ellos tenían también un programa de doctorado, que es una colaboración entre la universidad y el centro de investigación. Y entonces en ese momento apliqué, antes de graduarme incluso. Yo no tenía tesis todavía, pero ya había aplicado. Sí, creo que antes de graduarme ya estaba aceptado. Entonces al final, ya con beca en mano, ¿qué iba a hacer? Digo, bueno, sigamos con esto, pues. Solo ahí hice las cosas y esa fue la oportunidad que me salió. Pues en ese momento me parecía oportuna, pues, y me mantuve con esa línea académica. Y financieramente, ¿es apretado ser estudiante de doctorado o no? Sí, tiene su dificultad también, porque al final hubo otra gente que vino conmigo, por ejemplo, y ellos sí fueron a trabajar a la industria, pues. Entonces ellos sí tenían cierta mayor libertad económica. A veces uno también, por ejemplo, esa beca me garantizaba 2 años y medio con cierto salario, pero después de los 2 años y medio dependía de mi relación con mi profesora. Y para ella también depende de qué proyectos tiene, qué cosas, pues. Entonces, sí había más presión, pues. En algunos momentos tenía que yo trabajar por fuera en otras cosas para complementar mis ingresos. ¿Y de qué trabajabas? Tutorías y cosas así, sí. Dando clases. A veces en la universidad también conseguíamos algunas asignaciones específicas. Por ejemplo, ya en la universidad una vez me tocó impartir la clase para unos estudiantes extranjeros, pero básicamente ellos estaban registrados en una clase que se daba en chino mandarín. Entonces, como no entendían nada, me contrataron a mí para darles solo el contenido en inglés, y ya después ellos hacían las tareas y los exámenes con el grupo principal. Entonces yo era como lecturer, por así decir. Pero, o sea que desde ya rato vos tenés esa venita de educador. Sí, con todo y todo, otra gente, porque siempre también, siempre era TA también, cuando estaba... ¿Desde Unitec? No. Bueno, en Unitec daba laboratorio de física, también, fíjate, sí. Después en la maestría, sí, como era asistente de la profesora, habían varios laboratorios y cosas así que yo los daba completamente. Y en eso, algunos de los estudiantes me decían, Fernando, qué bueno eres enseñando, que no sé qué. Yo pensaba que era solo cordialidad, pero no, a la larga como que sí tenía su mérito, la verdad. Sí. Entonces sí, de hecho, ahí me di cuenta. Y son cosas que al final también, para bien o para mal, mi perfil, por ejemplo, cuando me gradué ya, hay muchas cosas que el papel no aguanta. Vos podés poner que tenés tal experiencia con tal programa, tal experiencia de investigación, pero hay ciertas soft skills que no puedes poner en papel como que, entiendo a los estudiantes. No, o sea, a nadie le va a importar eso. Pues. O algunas cosas de comunicación. Pues. Bueno, aunque en realidad es súper importante. Es súper importante, pero, por ejemplo, cuando vos ves cómo se manejan las industrias aquí o algunas empresas aquí, te das cuenta que no existe. Porque priorizan que diga como que es experto en tal idioma. De alguna manera, no sé si yo me sentí en desventaja ya en el mercado laboral, pues. Porque mis habilidades a veces no puedo ponerlas en papel directamente. ¿Y con el idioma sentís que tu carrera acá en Taiwán es una desventaja no ser 100% fluido en chino? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en la parte administrativa de las universidades, muchas veces se maneja todo en chino mandarín, la comunicación. Entonces, aunque entre profesores o en el departamento puedo manejarme en inglés, ya para procesos administrativos todos los sistemas son en chino. Después hay veces que tienen invitados
invitados para charlas. Te dicen como, mira, este profesor es muy top, que no sé qué. Pero en chino. Pero la charla va a ser en chino, entonces no voy a aprovechar mucho. Sí, solo uno grasp como un 30-40% sí, de lo exacto. que dicen. Y hay bastantes actividades de las universidades que promueven para el mejoramiento personal y profesional de uno, pero he ido a un par, algunas que son obligatorias, otras no, y al final no logro absorber todo, pues entonces sí, eso es un poquito desventaja, pero al final es el sistema en el que estoy, pues. Hay veces, ahora con las herramientas también es una ventaja. Se te pues, facilita, sí. que cualquier correo, comunicación por correo, eso sí, tranquilo. Me imagino que en un par de años las charlas van a ser en vivo, traducción en vivo con un AI también. Sí, ya con ese audífono de Apple que te traduce sí, en vivo. Solo que si se te va la batería no lo cargas. Sí, esa es la cosa, que aquí en las charlas, de hecho, para ser justo, aunque las charlas fueran en chino, ofrecían servicios de traducción. Pero, o sea, te dan un mini radio con un headset y hay una estudiante o alguna voluntaria atrás tratando de decirte, pero... Y se traba. Sí, y después, y tal. Tampoco era ideal, más bien uno está, en lo que se está concentrando en el contenido, hay un delay con el sonido y el audífono suena todo borroso, al final era peor. ¿Cómo decidiste seguir con este mundo de la academia después de graduarte con tu PhD? ¿Cómo te decidiste? ¿Voy a seguir enseñando o me voy al mundo laboral complejo de Taiwán? ¿Cómo tomaste esa decisión? Sí, con la fortuna que he tenido de que, como te digo, que al final, a falta de mi acción, como que el universo conspira a mi favor. No es falta de acción, porque realmente vos te estás preparando, o sea, solo te llega el momento y lo tomás, ¿no? Bueno, en ese momento ponerle que era como un diciembre. Mi profesora organizó un seminario, entonces había invitado a bastantes profesores de Taiwán y de casualidad, porque en esa época era COVID, después de ese seminario, como ya había reservado un hotel y todo, habían pagado también la cena de buffet, pero muchos profesores no querían quedarse porque todavía estaban con miedo del COVID, entonces tenían boletos extra, entonces nos llaman como que, hey, ¿quieren venir a comer al Sheraton que tengo comida para el buffet? Y nosotros, bueno, vamos. No me estorba. Sí, entonces yo me siento. En esos buffets tienen, por ejemplo, cervecita que puede servirte ilimitado, por así decir. Pero no, lógicamente no iba a ir a pasarme. Pero en eso veo que el esposo de mi profesora se va a servir una cerveza. Entonces digo yo, bueno, si él se va a tomar una cervecita, yo también puedo. Entonces voy, me sirvo mi cerveza y me siento a comer. En lo que estoy comiendo así, empinándome la cerveza, me llega, Fernando, levántate. Y yo, que me levanto y que te quiero introducir a este señor. Y entonces que era el director de la universidad, bueno, el director de carrera de la universidad donde trabajo ahora. Él está trabajando en la Universidad Católica de Taiwán. Sí, entonces en ese momento ella me introduce y me dice, mira que él está buscando gente con doctorado porque tienen una plaza disponible para el otro año. Y yo, pero yo en esos momentos todavía soy estudiante, ¿me entiendes? Entonces ahí empezamos a hablar, ya me ponen en contacto y ya después ellos me envían formalmente la oferta de empleo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo están buscando? Pues el perfil que están buscando y cómo aplicar y todo. Entonces, pero para aplicar, la fecha límite para entregar todos los documentos ya con todo es el 1 de junio. Y yo no me he graduado. ¿Me entendés? Por suerte, ya ese diciembre yo ya había publicado mi artículo en una revista internacional. Entonces, con eso yo ya había cumplido los requisitos de graduación de mi programa. Pero tenía que hacer todo el proceso de escribir la tesis, de defensa y todo. En febrero, de hecho, empiezo a mandar ya los primeros documentos. De febrero a mayo, el 25 o 26 de mayo, yo hago mi defensa. En ese proceso yo ya estaba aplicando al trabajo y mandando mis documentos y todo. Me dejaron aplicar con mi tesis tentativa, pues, sin haber sido aprobada todavía por el comité, con la promesa de que cuando la aprobara tenía que enviársela. Entonces al final ya el comité aprobó todo y yo el 30 de mayo ya envié todo con mi diploma y todo. Pero para ese entonces yo ya tenía casi clases asignadas. Ya tenía como que una oferta sólida de trabajo. Y había hecho entrevistas, me habían pedido ir a dar una charla, diferentes evaluaciones. Solo que también el proceso de contratación para una universidad es bien burocrático, porque primero se tiene que aprobar el comité del departamento, después el comité del college, por así decir, que es un poquito más alto, después el comité de la universidad completa. Entonces en eso mi contratación al final fue hasta septiembre, porque yo había empezado un poquito tarde. Pero igual tenés un ángel ahí sí, que ha estado toda tu vida con entonces vos. Normalmente, porque mi doctorado fue largo. 5 años. 7 años, sí. Pero ese es promedio en Taiwán. Pero normalmente la gente para poder entrar a ser profesor tiene que hacer un postdoctorado usualmente. Pero a mí
por suerte, con todo lo que se me alineó, en lo que yo me estaba graduando, se presentó esa chance. Y ahora contanos un poquito de tu tesis, que es en redes sociales y computación integrada. El programa se llamaba así, que era redes sociales y computación para la humanidad, algo así. Al final, cuando yo me gradué, me dijeron, pucha, felicidades, soy el primero que hace algo relacionado a cómo se llama el programa. Porque normalmente al final los estudiantes escogen diferentes ramas de investigación. Pero sí, básicamente yo enfoqué todo bajo cómo podemos usar la información de redes sociales para tratar de extraer, predecir o evaluar diferentes comportamientos humanos sociales en las redes. Qué interesante. Sí. Pero ¿cómo se aplica? ¿Así ya en marketing o cómo? Bueno, esa parte de aplicación ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros desarrollamos los algoritmos para identificar los comportamientos. Ustedes son los que nos mantienen así. O sea, no nosotros, pero ellos tienen un equipo que hace eso, pues. Entonces, esa es parte del reto. Ponerle que cuando yo empecé desde la maestría, mi laboratorio estaba muy popular como identificar emociones. ¿Y cómo en las los textos. identifica? Ah, por texto. Por texto, sí. Nuestro laboratorio es por texto, hay de imagen, hay de audio, etc. Entonces teníamos bastante con eso. Entonces después, en base a eso, por ejemplo, yo tuve algunos artículos que era como que, ok, podemos hacer algo explorando la relación de las emociones con el sarcasmo, por ejemplo. Entonces podemos identificar después sarcasmo en el texto. El por qué, vaya, en ese caso, porque el sarcasmo de hecho es un challenge en ese campo de idioma, pues, de lingüística. Y después otras cosas, podemos identificar, por ejemplo, hate speech, porque el hate speech en las redes ha evolucionado mucho, de manera que ya no es que yo te digo, sino que, porque eso literalmente te lo va a quitar Instagram o te lo va a bloquear Twitter o cualquier plataforma. Pero ahora se han vuelto más creativos. Sí, entonces empiezan a codificar el idioma. Entonces, por ejemplo, en esos grupos empezamos a ver que usaban los nombres de las empresas tecnológicas como Google, Amazon, así, pero no querían decir Google, querían decir vos tal. Así, entonces, cosas así, desarrollar algoritmos que tuvieran la sensatez para poder darse cuenta de que, este no quiere decir esto, esta palabra es un código para algo peor, pues. Entonces, ahí desarrollamos sistemas para, en base al contexto semántico, darse cuenta de que, yo puedo reemplazar esta palabra por esta, y de hecho, el significado se preserva, ¿no? Entonces, en realidad, semánticamente, estas dos palabras las están haciendo equivalentes. Nunca lo había visto desde ese otro lado, porque el usuario, pues nosotros solo vemos el producto final, pero no me había puesto nunca jamás a pensar en todo el lenguaje atrás de esto y que realmente cómo ha cambiado, pues, al mundo, porque 20 años atrás jamás hubieras hecho una tesis. Esa es la cosa también, de que hasta 2018 mi laboratorio como un laboratorio pequeño en el contexto global, porque al final si vos envías a una conferencia, competís con todo el mundo. Si vos querés publicar en una revista, competís con todo el mundo. En ese entonces, sí, si vos veías una conferencia top, ¿quiénes iban? Y tal vez veías Stanford, MIT, cosas así, Tsinghua, Beijing o Universidad de Singapur. De vez en cuando algún tiro nuestro podía caer ahí. Ya en 2019, yo me acuerdo que voy a una conferencia de las top. ¿Quién está? Microsoft, Google, no me acuerdo qué bancos, y después MIT. Lo que pasó, que Facebook, ahora Meta, tiene su laboratorio de Meta AI. Google se empieza activamente a publicar, que antes tal vez no les importaba, pero después se volvió como una carrera de prestigio también. Iban atrasito. Entonces ellos empiezan a producir, o sea, ellos tenían la tecnología, pero era súper privada, pues no les interesaba compartir los resultados científicamente ni nada así. Y después se vuelve una carrera entre ellos y ellos empiezan a dominar las conferencias top. Eso limita el acceso a lo que uno puede hacer. O lo que te digo, ese problema que te digo yo, ahora se lo das a un language model y te lo resuelve en 2 segundos. Una de las muchas cosas que puede hacer también. Entonces había que redefinir los enfoques ahora, pues, de investigación, porque no podés competir contra eso, pues. Entonces hay que usarlo como una herramienta o solo tener otra dirección aparte. Esto de la inteligencia artificial y redes sociales, en cuanto a la parte académica, ¿sentís que es como un reto u obstáculo para vos como profesor al momento de dar clases? En el sentido de que los estudiantes pueden usar herramientas, o en qué sentido? Primero que todo, desde que estás adentro del aula. El otro día a mí me tocó darle clases a unos niños de National Taiwan University, mira, niños, la tío. Y a mí me molestó que estaban con el teléfono. Eso, una parte. Y también la otra parte de que cuando nosotros fuimos estudiantes, pues no tuvimos esa ayuda de la inteligencia artificial, porque no sé si realmente sea ayuda o más bien te hace más tonto al no usar más
de tu cerebro para resolver el problema. Para ser sincero, algunas de las clases que doy son requeridas en mi departamento. Entonces, normalmente mi departamento por año tiene 2 secciones. Eso significa que en esas clases yo a veces tengo 80 o 90 alumnos. Entonces yo me doy vuelta y yo hablo al vacío. No me doy cuenta en realidad. A veces si hace como ruido. El semestre pasado, por ejemplo, había unos que se pusieron a ver durante el break, o antes de la clase, pero estaban viendo como Twitch, un stream en vivo. Y yo como, ¿será eso? Respetame, sí. Porque sí, normalmente yo soy relax, pues. Si alguien está, no sé qué están haciendo. Hay veces que también ellos usan el teléfono para tomar notas. Pero entonces a eso vamos, que en ese caso no me voy a dar cuenta. Porque dentro del grupo de gente, para mí es bien difícil como que poder enfocar y darme cuenta de algunas cosas. Que pues. tienen bastantes. Muchos de ellos también llevan sus laptops, pues. Mira, si ellos quieren trabajar en otro proyecto porque piensan que o no me entienden o que mi clase la pueden estudiar después, por mí no hay problema mientras no interrumpan o molesten la clase. Si se mantiene un ambiente de respeto, yo no voy a hacer como eran nuestros profesores, por ejemplo, de que no puedes sacar el celular por completo, pues, ¿me entendés? Porque es una batalla que voy a perder. Si me pongo en esa mentalidad, voy a pasar más frustrado que tranquilo. Yo siempre digo, yo doy la clase para que el que quiera aprender puede sacar lo máximo de ella. Yo ahí en la pizarra y en todo voy a dar mi 100. Mientras no crucen esa línea del respeto, si quieren estar ahí haciendo sus cosas pero no me interrumpe a mí, está bien. Si ya suena algo, ahí sí como que, hey, salite o apaga eso. También entienden pues que, o sea, yo voy a ser permisivo, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, yo paso lista, por así decir. Pero ahora, o sea, 90 personas. No, porque no puedo decir sus nombres tampoco. Entonces, el sistema de clases tiene para pasar lista con QR code. Ajá. Entonces ponele, si mi clase es a las 9:10, yo de hecho pongo el QR code a las 10:10, al primer break, a las 10. O sea que si llegaste a las 10, todavía estás como a tiempo, pues, ¿me entiendes? Entonces digo, o sea, soy bastante permisivo con eso, pero ya, si después, por ejemplo, ahorita después del midterm, después del primer examen, tal vez ellos pensaron que estoy bien, puedo bajarle un poquito. Entonces en una clase, cuando ya eran como las 9:30, tal vez menos de la mitad de la gente. Entonces yo ahí ya mandé un mensaje para todos. Miren, yo entiendo que para todos es más fácil si se regresan a las 10, porque yo tampoco tengo que estar aquí a las 9 para ponerles eso. Pero tienen que saber manejar esa permisividad. Si nadie va a estar aquí a las 9:30, pues la otra semana a las 9 lo pongo. Por ejemplo, porque también en la universidad, aparte de nuestro trabajo, yo tengo que ser como mentor de una clase. Allá en Honduras, por ejemplo, como headroom teacher, por así decir. Entonces, toda esa camada, si ellos tienen problemas, tienen que venir a mí, cosas así. Dentro de nuestra labor de mentores, supuestamente tenemos que tener una reunión al menos una vez por cada semestre con los alumnos. Entonces, yo mi primer semestre enviando correos como que, ok, tal día este grupo de 10 tiene que venir a verme para hablar, y no llegaban. Porque también, si vos sos un estudiante de la universidad, tenés tu rollo, si de verdad necesitas que yo firme o que yo apruebe algo, me vas a ir a buscar. Pero si tenés un problema familiar o de amigos y cosas, ¿vas a ir a estar buscando a tu profesor de universidad? Depende de la... Sí, depende, pero por lo general los estudiantes o los jóvenes quieren ellos ahí arreglarse sus propias cosas. ¿Tenés algún TA o algo? En esas clases sí. ¿Revisar todos esos exámenes? Sí, no, había veces que no confiaba, pero esa es otra cosa, que a veces los asistentes que tengo no es necesariamente que son expertos en ese tema. Entonces yo tengo que diseñar exámenes que él pueda revisar también. Al final es binario, o es sí o es no, ¿me entiendes? No me andes pidiendo puntos por el proceso. ¿Y tus alumnos para qué están estudiando? Son de computación. Se pueden tomar de otros departamentos, pero la mayoría son del departamento nuestro, que es computación e informática, prácticamente le dicen. ¿Y hay más mujeres o más hombres? Te sorprendería el ratio, la verdad, porque tradicionalmente el departamento de computación es como 90-10, sí. Pero en o tal vez con el tiempo ha cambiado las cosas. Sí, en Taiwán hacen bastante esfuerzo para nivelar un poco, sí. ¿Y cuando estabas estudiando, habían más hombres también? Sí, por eso te digo que siento que ha ido progresivamente. Pero también en general, o sea, la sociedad en esos 10, 15 años que he estado yo aquí o desde antes, se ha ido balanceando, pues. Porque ahora también hay más actitud favorable a mujeres en la industria de tecnología y cosas así. Por ejemplo, en mi laboratorio, particularmente, mi profesora, ella le gustaba balancear, pues. Entonces éramos casi 50-50. En mi laboratorio, pero en el departamento siempre había un imbalance. Pero ahora sí veo que va incrementando el número de mujeres. Cuando tengo estudiantes que son, que yo digo, verdaderamente dedicados, que son por los que te digo, por los que me voy a fajar ahí yo enfrente del aula, la mayoría han sido mujeres. Por lo general, ellas son las que han podido como que
buscarme y hacer preguntas y cosas así, pues. Tal vez, o sea, nunca en la clase, pues, pero durante los descansos o cosas así, sí. O que quieren ver el examen, cosas así. Que, o sea, es la que saca la nota alta, pero todavía quiere ver. Sacó 90, pero ¿por qué? ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo siempre digo. Yo tengo full disposición para eso. Ahora les digo, porque como yo tengo el récord de asistencia, y si no venís en todo el semestre, no me vengas a pedir favores al final de la clase. Y aquí Taiwán te obliga hasta cierto punto a tener algún porcentaje de alumnos que tienen que pasar la clase o podés reprobar libremente. Nunca he recibido como un mensaje desde arriba, ¿me entendés? Como que me digan, no puedes aplazar a tanto. También me preocuparía si mucho de mi grado se está aplazando, ¿me entiendes? Porque normalmente sí, siempre hay un porcentaje de estudiantes que no les importa, pues. O sea, sí es reprobado, pero no masivamente. Okay. Entonces, vaya, por ejemplo, si tenemos un grupo de 80 alumnos, normalmente te puedo decir que es casi como una distribución normal, así de que van a haber como 10 que logran entrar en los 90, van a haber unos 10, 12 que, de los cuales tal vez 7 eran sin esperanza, y después 5 que se aplazaron porque no lograron el nivel. Y ya después de 60 a 80, usualmente caen así. Dentro de las evaluaciones, nosotros tenemos que presentar reportes como, bueno, la universidad mantiene reportes y uno también, como del porcentaje de aprobación y cosas así, pues. Una generación está separada en 2 clases. Entonces, normalmente abren la misma clase 2 veces. Pues, como que, ok, yo doy álgebra lineal para el grupo A y hay otro profesor que da álgebra lineal para el grupo B. Entonces, si estamos dando la misma clase, se vería raro si, ok, él tiene un 20% de reprobación y yo salgo con un 40%, ¿me entiendes? Entonces, si eso después, ya cuando hacen la evaluación del departamento, miran eso, van a investigar. No es que tenga problemas yo, pero sí hay que investigar, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Mis métodos tienen problemas. Sería estadísticamente raro que un grupo de la misma edad, distribuido aleatoriamente, su rendimiento sea tan diferente. Si yo aplazo 20... No hay problema. He aplazado 20 en una clase. Bueno, pero igual buen margen de 90. Solo. Sí, lo que y también son a veces 2 clases de primer año, segundo año, ¿me entiendes? Entonces también es mi manera como, tal vez es el momento de que tenés que reconsiderar tu carrera. Sí. Por lo general, los únicos que voy a dejar ir así por completo son los que no muestran interés alguno. Hay veces que los que veo que tienen como 56, 55 y después reviso su participación y veo que iban a clase y todo, tal vez les doy chance de que logren algo. Pues, sí, o por lo menos aviso como, miren, ve, así está la cosa. Y después si ellos muestran interés, trato de darles una oportunidad. Pero tampoco me complico mucho porque, por ejemplo, con las tareas, ahora tengo una política de que, ok, porque yo te doy como 10 días, 2 semanas para una tarea. Pues. Lo que pasa es que están acostumbrados a que última hora, hasta el último día quieren subirla. Si la subiste 24 horas después, ya solo vale 80%. Si la subiste dentro de la siguiente semana, 60%. Y ya después de una semana no te lo voy a aceptar. Lo que me caía mal es que, pero eso ya así ya, estricto. Al final del semestre, que puedo recuperar la tarea. Porque yo, de buena onda, para que se preparen para los exámenes, yo envío las soluciones. O sea, la tarea ya la entregaron, ya la evaluamos, ok, les enseño las soluciones. Entonces, si vos venías a decirme al final del semestre, ¿quién me quita que vos no solo vas a copiar las soluciones que yo ya compartí? Exacto. ¿No? Y si no, yo tengo que hacer otra tarea solo para ayudarte a vos. No va a ser completamente duro, pero tampoco dejar que abusen. Siendo un poquito más introspectiva yo, tenés desde el 2020, yo recuerdo, una relación amorosa con una persona local, con una taiwanesa. ¿Cómo has sentido vos que esa relación ha cambiado sobre todo tu parte en cómo ves el dinero? Porque yo creo que cuando uno tiene una relación, obviamente estás viendo todo que es relacionado con el dinero, pero sobre todo con una persona de Taiwán, que los taiwaneses son muy ordenados con el dinero desde que nacen. O sea, aquí se da dinero, se dan unos sobres rojos, o sea, aquí el dinero es un lenguaje. En eso que me estabas diciendo, esta persona recién graduada ganaba 30,000 y le estaba dando a su familia. Sí, bien, tiene varios aspectos. Que para el año nuevo chino le tienen que dar cierta cantidad de dinero. ¿Cómo sentís vos que te ha cambiado a vos esa relación? ¿Sentís que sos más ordenado ahora con las finanzas? Siento que hay 2 cosas que coinciden, ¿no? O sea, en parte está la relación y en otra parte está la etapa de mi vida en la que estoy alcanzando. De la mano de mi pareja, esa es la parte que no sé si estando independiente hubiese desarrollado los mismos hábitos. Por ejemplo, uno de los cambios principales, como mencioné antes, normalmente yo solo hacía las cosas
día a día. Sí, siempre tenía el hábito de ahorrar, siempre fui cuidadoso con el dinero, con eso no tenía problema. Nunca había tenido una tarjeta de crédito, por ejemplo, porque yo era de los que si quiero comprarme algo, Ahorro y yo lo puedo, como 3 meses ponerme estricto y lo compro. Hubo un momento de mi vida que también fue raro, que yo, por ejemplo, dije como a mis 30 años nunca había tenido un salario fijo de más de $1,100, pero había viajado a los 5 continentes. Porque sí ya tenía más o menos esa administración. Pero lo que no tenía era como, por así decir, como propósito o una visión más adelante. Con ella, por la misma madurez, pensando en la relación, ya uno empieza a pensar cosas como que, ok, hay que prepararse para el futuro también. Ahorita, ok, si bien nuestros ingresos nos da para vivir cómodos, pero yo tengo que preocuparme también por el nosotros del 2040. Sí, exacto, del pues. 2050. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo nunca hubiera hecho por mi cuenta es pagar un seguro privado. Por ejemplo, porque ella me recomendó. Porque sí, lógicamente, yo personalmente no había enfrentado un problema de salud, de salud de mío o de alguien de mi familia en Taiwán. En Honduras, pues sabes que tenés que tener privado porque sí o sí. o pagar, pues. Pero aquí uno se confía de que tenemos el seguro, es súper bueno, te da tanta cobertura. Pero ya cuando es algo de gravedad, ya cuando es algo recurrente, ya cuando tenés esas cosas crónicas que te pueden afectar a mayor edad, de hecho hay cosas que la cobertura es bien básica. Y pues, que nadie está exento. Sí, exacto. Entonces, esa fue una cosa, por ejemplo, que ella me dijo como que, mira, tal persona conoce a alguien, deberías ir a ver si te interesa. Porque ahorita, empezando, por ejemplo, en tus 30, por ejemplo, los seguros son como de 20 años. Entonces, ya tus 50 ya lo vas a haber pagado y quedas cubierto por el resto de tu vida. Entonces, son ese tipo de cosas que probablemente yo solo diría, no hubieras considerado. Con el seguro público yo soy bien. Y no solo lo consideran para ellos, sino que también le ponen uno a sus hijos. Sí, exacto, pues. Entonces eso de que hay cosas, por ejemplo, con las que no estoy muy de acuerdo culturalmente, pero más que todo la generación pasada, que a ellos les gusta guardar el pisto, tener el pisto guardado, como que... Que no te genere interés compuesto. Sí, no, y que, o sea, solo por tenerlo. Que tienen pisto y como que solo el dinero en sí es el bien. Y no, pues, o sea, el dinero hay que moverlo. Lo bueno es a lo que te da acceso, pues. Entonces, si lo necesitas para algo, usarlo. Pero hay señoras aquí que tienen aquel tremendo dineral y está bien que vivan una vida sencilla, pero que no basan en acomodarse. No se compran un conito. Sí, en darse comodidad a ellas, pues. Entonces, en esas cosas sí estoy en desacuerdo. O están pensando de que le van a dejar todo ese dinero al hijo o al nieto. Entonces sí, hay que pensar a futuro, pues, pero también hay que poder disfrutar y tener acceso a las cosas que se necesitan en el momento. La otra cosa es, como te digo, no sé si por la relación en sí o si por mi edad y todo, yo en mis 20, es como dicen, uno joven es full liberal y viejo se hace conservador. Entonces, yo en mis 20 decía, casas, ¿para qué? Por eso no tengo. Porque por andar pensando de que no, y qué tal que la vida sea así, que te vas a andar mudando, y qué tal que tal, y si estás rentando, ahora ya me entra eso, pues. Y que culturalmente en Taiwán es importante tener una casa. Entonces ya me pone a pensar a mí también, pues como, ok, igual, aunque no tuviéramos hijos, por ejemplo, igual es importante porque, por ejemplo, puedes ocupar estar en una casa cómoda para retirarte también. Imagínate estar viejito, subiendo gradas o rentando y que después te corra tu teniente y para dónde no tenés para dónde, pues, si por ejemplo, en mi caso, si me quedo aquí en Taiwán. Entonces sí es importante, por lo menos tener algún lugar donde caer en las últimas instancias. Y si al final... Si no hay a quien dejársela, aquí en bien común, por ejemplo, que puedes cambiar tu casa para irte a un asilo de retiro. Pero de eso... qué súper. Eso es pintoso. Pues. No es que va a quedar desperdiciado, sino que, como te digo, tenés que preocuparte por el yo del por cómo vas a estar. 80 años. Ajá. Entonces también ella a veces me habla, por ejemplo, ahorita que cambié de estatus residencial, de la contribución, por ejemplo, a la pensión de retiro y cosas así, siempre uno no piensa en esas cosas. Pues. Uno solo tenía la deducción. Ella igual por su cuenta, en Taiwán, si haces amigos varones sobre todo, no te hablan de otra cosa más que de casas y de stocks y de acciones. Ella también, o sea, en su círculo social ya después le fueron diciendo como que, no, tenés que estar invirtiendo. O por ejemplo, cuando yo iba con ella a reuniones de familiares, los tíos siempre me pasan, al principio estás ahorrando, ¿verdad? Después, pero estás invirtiendo, ¿verdad? Pero eso me gusta porque no tienen el dinero como tabú. Y hablar de dinero, obviamente te genera más dinero. Te hace enterarte de oportunidades, pues. Sí, pero ves la diferencia. Estamos hablando de un sistema hondureño en el que vos hablas de gastar, que te
te va a hacer gastar más para aparentar algo que no sos. Sí. Y aquí estás hablando de dinero para generar más. Sí, la otra cosa es que aquí la gente no está buscando como una salida ok, le pegué al 7 ahorita y me retiro porque hice esta jugada maestra. No, si vos entendés que lo que querés es como que tener una mejor estabilidad en tus futuros años, entonces ahí te das cuenta, eso es invertir. Porque vos puedes meter de a poquito en algo estable que tiene un crecimiento normal, pero constante, y Con el los interés años. compuesto vas a tener una buena guaca, pues. Que literalmente eso es lo que hacen los puntos de retiro aquí también. Ahora, si pensás que vas a invertir para retirarte en 10 años, vos no estás invirtiendo, vos estás apostando. Y si vos a la apuesta, y yo he apostado también, y he perdido, pues, o no he terminado de perder, pero si ves la inversión como algo a largo plazo para tener una estabilidad a futuro, pues eso es fácil. Eso es seguro, lo que te dicen, pues, como que, ok, todo el mundo aquí, si estás en Taiwán y no estás trabajando y no estás poniendo en un ETF, ¿qué estás haciendo? Te dicen. Pero es que es cierto. Sí, Sí. pero y la gente lo dice, sí, a veces puede ser molesto, que yo me quejo, que digo que solo eso hablan, porque falta personalidad, pues, a veces, pero está bien hablarlo también, o no hacer como gatekeeper a veces, como que, oh, yo sé esto. En Honduras a veces como que, oh, si ellos saben invertir y algo, andan ahí. No, o sea, si tenés algo que sabes, compartirlo, pues. 2024 me vine y iba a enterar que Honduras tenía bolsa de valores. Y no es tan sencilla, tenés que tener cierta cantidad para poder Sí, aportar. es complicado. Por ejemplo, yo aquí vine a descubrir como el depósito fijo. Algo que cualquier sistema bancario tiene ese producto. Pero en Honduras uno solo tenía el dinero en el banco. Haciendo Y nada. con los intereses payándote, con que no Dos te, lempiras te no te subían alcanza al año. ni la devaluación. Podía haber aplicado a una cuenta de depósito, pero ¿quién me dijo que era eso? Como decir, la información, la falta de información, la falta de comunicación. A veces también los bancos allá no van a ofrecerte los productos que te benefician a vos. Van a ofrecerte la tarjeta de crédito, el Los extra financiamiento, claro. el préstamo, los productos que te dejan amarrado a ellos. Hay todos esos sistemas alternos a la banca, pues, ¿me entendés? Y yo sí, o sea, técnicamente o como propuesta, sí, me encanta todas esas ideas de banca social, pues, para que la gente sea un poquito más, que tenga sus alternativas, pues. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, esas cosas surgen cuando los sistemas bancarios le fallan a la gente, pues. ¿Por qué, por ejemplo, productos como Tigo Money son súper comunes en Honduras y en África? Y acá no. Y no en nuestros países. Y nosotros pensamos, pucha, en Honduras podría mandarte dinero con un mensajito, y aquí en Taiwán qué complicado que es. Pero porque aquí el sistema bancario es confiable. Entonces yo, Claro. si yo tengo una cuenta y mi cuenta de salario, yo tengo en transferencias ilimitadas, ¿me entendés? En Honduras, ¿qué pasa? Que una transferencia, te van a dar como 5 transferencias. Claro. Las otras tenés que pagar Pagar. un porcentaje. Entonces ya es un sistema en la que la gente no confía, pues. Ya no solo es que no le dan acceso a la gente, sino que los que tienen acceso prefieren ir a una pulpería y mandar 10 pesos así, que es más rápido, efectivo y para sus usuarios mejor. Claro. Porque ya la banca dejó de ofrecer servicios de verdad beneficiosos. Si te ofrecen un préstamo leonino, como dicen, pues. Vaya, lo peor es que si sos empleado, yo he conocido algunos amigos que a ellos sí, les dan como un 3%, ahí bonito, pues. Pero para afuera... No, la verdad es que Taiwán, incluso si vos sacas un préstamo de vivienda, como 1.20, o sea, 1 punto y algo. sí. También una cosa rara, ¿verdad? Porque las casas realmente son bien pequeñas. Y están sobrevaluadas, pues. Pero exageradamente, pero el interés es realmente bajo. Por ejemplo, a mí una cosa de la que me sorprendió en Taiwán es que los carros son nuevos. La mayoría, vos vas a la calle y son carros nuevos. En Honduras hay bastante humo y son unos carros que ya están demasiado viejos, hasta cayéndose la parte de enfrente. Y es porque también eso, te dan un porcentaje bien bajo. Sí, no, y todo amarrado a regulaciones también y cosas, pues, que allá, por ejemplo, lo que más hay son autolotes también. Se volvió... Sí, son carros que vienen de Estados Unidos Sí, chocados. entonces, pero alguien se beneficia de eso, pues. Y también te lo financian, también, entonces. Pero con otro Sí. porcentaje. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, Fernando, vos con toda esa trayectoria académica tan extensa que tenés, ¿crees que al día de hoy te ha beneficiado financieramente? ¿Crees que tu estatus económico ha mejorado por todos tus estudios o crees que si no hubieras tenido toda esa trayectoria tuvieras la misma estabilidad? Esa pregunta está difícil, pero
Si hablamos en términos de estabilidad, sí te puedo decir que la carrera en la que estoy ahorita como tal, académica, sí tiene cierta estabilidad. Pero sacrificando, por así decir, la posibilidad de ganar más si fuera en una empresa privada como tal. Una vez entras en un sistema universitario, si no haces nada extremadamente malo, es difícil que te despidan, pues. Ahorita, por ejemplo, en Taiwán específicamente, hay industrias relacionadas a la tecnología en que la gente recibe bonos Absurdos. son 3 o 4 veces mi salario anual, pues, ¿me entiendes? Ahora, Pero ¿es por mi educación o no? Esa es la cosa, ¿no? Pero es que es un ganar-ganar, porque es que si estás en este sistema corporativo, no vas a tener también la libertad de tiempo para vos y tu familia, la flexibilidad. No, y la estabilidad también, pues. Tal vez en Taiwán es más estable, pero, por ejemplo, yo tenía compañeros de laboratorio que lograron, por ejemplo, entrar en Meta AI, trabajaban ahí. En 2023 hubo un corte masivo. El año pasado otra ronda de cortes masivos, ¿me entiendes? Entonces, probablemente va a estar mejor, va a quedar bien por muchos años, pero en la industria es un poquito más volátil. En Taiwán hay una dificultad de acceso también, porque aunque mi perfil dijera como que chingo, hay cosas así, algo que tal vez yo me equivoqué, es como que no saber cuáles eran las industrias fuertes de Taiwán antes de venirme. Si yo hubiera sabido como que el diseño de chips y materiales y cosas así, yo hubiera venido enfocado a estudiar eso. Lo que estudié yo puede ser bonito, interesante, pero en realidad no hay mercado de investigación para eso en Taiwán, o al menos no en las empresas grandes no se dedican a eso. Y las que sí, que tienen algunos departamentos, la mayoría de departamentos de investigación y desarrollo de las empresas grandes aquí normalmente favorecen al local, porque son equipos que se van a comunicar puramente en mandarín. Sería una molestia para ellos tener que lidiar con un extranjero. Y yo no tengo la habilidad de idioma para desenvolverme en un entorno así laboral. Y lo otro es lo que te digo, que por ejemplo, si aplicas a una empresa extranjera como Google o Microsoft para un puesto técnico, todavía tienen los métodos de evaluación de como que, ok, escribí un problema, escribí un código para resolver esto, haceme esta función o te mando este lista de problemas y vos tenés que enviarme la solución en 10 horas. Todavía usan como que coding challenges, ¿me entendés? O buscan así como hard skills específicas. Entonces, para mí es difícil como que mis otras habilidades se puedan traducir bien al papel para que la industria lo vea más atractivo. Entonces, en un futuro no te ves en ese mundo corporativo. Como tal, no. Sí me interesaría como colaborar con algunas startups o algo así, que pudiera tener un rol más como de poder poner mi visión y mi experiencia como consultoría, pues algo así, ¿me entiendes? Pero no necesariamente solo ser una parte de una maquinaria súper grande. A veces he pensado, de vez en cuando veo algunas aplicaciones, pero la verdad es que lo único que me interesa de eso sería como el potencial económico. Entonces por eso también siento que eso traiciona mis instintos, pues, o traiciona mi camino hasta ahora, pues, como que de hecho nunca he favorecido ganar más. Tal vez para mi detrimento, ¿me entendés? Pero así me la he llevado, así voy, pues. Entonces, de momento creo que estoy satisfecho, todavía tengo muchas cosas por rendir, por seguir mejorando en mi puesto. Creo que cuando esté más establecido en mi posición, voy a tener más independencia también de tiempo, pues, para tal vez dedicarme a otros proyectos personales o cosas así, que tal vez pueden dar dinero, ¿no? O tal vez esas apuestas que hice hace 4 años terminan ganando al final. Te quería hacer solo 2 preguntas más. ¿Qué es lo que menos te gusta de Taiwán? Tal vez los precios de las casas. Estoy de acuerdo. Sí, posiblemente eso. A veces también como ciertas generalizaciones a veces por cómo se educa aquí. El sistema educativo es otra cosa que no me gusta mucho. Hay veces que la gente escucha algo y lo generaliza o lo aplica a toda una población, ¿me entiendes? Porque así lo enseñaron en algún libro de primaria. No lo hacen de manera maliciosa, pero hay veces caen en estereotipos bien fácilmente. Por lo general en el este de Asia son sociedades bien homogéneas. Entonces todavía, o sea, yo creo que tal vez nuestras generaciones todavía somos pioneros, por así decir, en establecerse y en querer hacer vida, sobre todo emigrando desde Centroamérica, por ejemplo, porque también están más familiarizados con inmigrantes del sureste de Asia o de Estados Unidos, o de Japón también, que hay bastantes. Está el factor que es como novedad, pues, que también no saben cómo lidiar, pero como digo, tal vez no es malicia, pues, son los que no saben, falta de contacto. Con el tiempo creo que la tendencia parece que... Sí, se están abriendo. Sí, tienen la intención de abrirse un poco más, entonces la gente se le olvida que Taiwán como tal, en el contexto de ahorita, tiene como 70 años, pues. Es joven. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que todavía no ha logrado asimilar, pues, culturalmente. Una cultura Confucian, o sea, de Confucio, o sea, como se prioriza tanto la educación y los valores, el trabajo,
Entonces, La disciplina. la gente que en realidad va a poder como sale adelante en ese sistema, internacionalmente tiene mucho éxito. O sea, no es una casualidad de que tantos CEOs o líderes top de empresas son de Taiwán, pues, porque se promueve la excelencia. Pues. Es que culturalmente también, como te digo, como favorecen tanto la excelencia, también el trabajo. Tienen que aflojar un poquito, en mi opinión. Estoy de acuerdo. Ver el trabajo como los medios para una calidad de vida. Pues. Pero Ellos han normalizado también el maltrato laboral. si tu trabajo es sacrificado y te cuesta, You're es succeeding. sí, es una señal de como de honor, de que trabajas duro. Pues. Es como, tenés que verte que trabajas duro. Pero así. ¿a qué costo? Sí, entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que a mí cuando los latinos son un poquito bien relax, ¿verdad? Bueno, sí, pero no tomo ofensa por eso, ¿me entendés? O sea, yo sé mi interés, lo que yo quiero sacar de lo que yo proveo y lo que a mí me corresponde, ¿me entendés? Y yo sé mi límite, yo no voy a complicarme más de eso, sí. Como te digo, ellos tienen otro modelo como de disfrute o de qué es lo que las satisface, pues. Entonces, Pero no todos, créeme que las nuevas generaciones ya se están cuestionando. no, pues sí, esa es la cosa, es lo que te digo, que así como uno, pues que empiezan a ver las redes, tienen más acceso a otros modelos mentales de diferentes partes del mundo, entonces ya... Ahora, lo malo es que ahora todos quieren ser influencers también. Sí, necesitamos doctores. Sí. Y ahora, para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de Taiwán? Al ser una, como le dicen, una high trust society, ese high trust viene porque es funcional. Aquí las cosas funcionan, ¿me entiendes? Ya sea que vos pedís un paquete en línea y tenés que ir a recogerlo al 7-Eleven en 24 horas, o pagás tus recibos, o ves que las calles en realidad reciben mantenimiento, o los bajos índices de crimen, o el sistema de salud. En general, la gente mira que las cosas funcionan bien. Pues. Entonces, eso también te da cierta tranquilidad. Pues. Porque, vaya, por ejemplo, la semana pasada tuve que pagar impuestos, un cachimbo de impuestos, pero al final, digo yo, o sea... Es el precio que hay que pagar pues, para tener un sistema en el que puedo confiar en que sí, lógicamente van a haber sus cositas malas por aquí y por allá, pues, pero en general, para mi día a día, las cosas son funcionales. Para poder desarrollar una vida tranquila, o el ejemplo que siempre dice la gente, que pueden dejar una mochila en un café y así reservan el asiento. Sí. En otros lugares quedas sin asiento y sin mochila. Entonces, sí, creo que a pesar de la densidad poblacional, también eso más bien como que enfuerce en la gente esas reglas sociales, ese contrato social que se respeta a nivel de ciudadanos, pero también entre ciudadanos y las entidades que deberían responder por nosotros. Entonces sí, me gusta sentir eso. Qué suerte, qué bendición, qué fortuna que nos haya tocado estar esta última década en este país, haber pasado pandemias en un país que funciona. Te agradezco tanto, Fernando, tu entrevista, todo este tiempo que me has dado. Ya tenemos como 2 horas hablando aquí. Gracias a vos por la invitación. Te lo agradezco demasiado. Si les gustó esta entrevista, suscríbanse y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye bye. Audiencia. No sirvo. Ok. Fernando Calderón, que viene desde Tegucigalpa. ¿Cómo has estado, Fernando? Hola Nelly, un gusto estar aquí con ustedes y con tu audiencia. Ok, no voy a decir. Les traigo desde Honduras a Fernando Calderón. ¿Cómo estás, Fernando? ¡Qué panchero! Hoy sí. Toma 4.